Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Estamos trabajando con nuestra inteligencia emocional, estamos trabajando en este tema de una manera muy juiciosa. Les doy gracias a todas aquellas personas que me cuentan cómo les ha ido, que me cuentan. Me estaba contando, bueno, estoy con Valerie, bienvenidas. Valerie, tú Hola. siempre estás, eres nuestra operadora, bueno, todo sin Sí. Valerie esto es imposible. La cuestión es que le estaba contando también a Valerie que una niña me estaba diciendo que trabaja, ella tiene un puesto importante en la empresa y se le presentó un conflicto. Alguna situación sucedió y me estaba contando que entonces dijo, bueno, tengo que reunirme con las personas involucradas en el asunto, pero había una jefe, una americana, como que es jefe de ella, y se sentó a escucharla, a ver cómo manejaba todo. Y dijo, bueno, apliqué todo lo que he visto en los videos, apliqué el no positivo, apliqué la asertividad, apliqué todos esos principios de, en lugar de caer a la falta, primero escuchar a la persona y decirle, ¿estás bien? ¿Cómo te has sentido? Primero, a ver por qué le afectó para que cometiera el error. Bueno, en fin, asertividad, empatía, todo, ¿no? Y me decía, no, eso fue fantástico porque al final la jefe, que es una señora ya, le dijo, wow, estoy aterrada de cómo lo manejaste, con qué madurez, con qué inteligencia. Increíble, te felicito, te felicito. O sea, yo creo que hasta aprendió. Y es una señora ya mayor. Entonces me parece muy lindo que ustedes me cuenten cómo les va, qué les sirvió, porque es un feedback muy chévere para mí el saber que ustedes lo están utilizando, que les está sirviendo y que me cuenten esos ejemplos para contárselos también a las personas. Así es que gracias a quienes me cuentan sus experiencias y cómo este tema está repercutiendo de una manera tan linda en sus trabajos y en sus hogares. Bueno, empezamos a hablar la semana pasada sobre los estilos de comportamiento social y hablamos de el pasivo. Sí. Por lo general, las personas pueden dividirse entre pasivo, agresivo o asertivo. Entonces, bueno, hablamos de cómo se comporta una persona con un comportamiento pasivo y son personas que por lo general no hablan, no expresan, no defienden sus derechos, no ponen límites y son personas entonces que viven con un problema grande adentro, interno, con muchos conflictos internos y son personas que van acumulando inseguridad, pero también molestia, rencor y no sirve. El comportamiento pasivo social no sirve. Tenemos que tener un equilibrio. Vamos al otro extremo también. El pasivo es un extremo. El otro extremo es el agresivo. Sí. El agresivo es la persona que se impone a los demás, ignorando los derechos y sentimientos de los otros. Entonces, es muy propio del iracundo. La persona iracunda, la persona... muchos líderes pueden tener rasgos de este comportamiento agresivo porque se confunde el liderazgo, la motivación, la autoridad con el control a través del temor. Entonces, cuando el líder se impone, y si no estás de acuerdo, pues de malas, es así, se hace así, y cuando se les lleva a la contraria a estas personas, entonces se ponen agresivas y ya lo meten, ya entran en lo personal. Pero tú dices que el que se confunde es la persona o los que lo reciben, porque la persona que es líder y tiene problemas de comunicación porque es agresiva, la confusión entra en el que ella piensa o Sí. él que está siendo buen líder, pero realmente está siendo agresivo con las personas. Exacto. Sí, Eso. la persona, o sea, si tú le preguntas a una persona, ¿tú por qué te comportas así? Dice, porque así es, porque uno debe ser, debe decir lo que piensa y la gente tiene que pensar como uno, y si no piensan como uno, que Claro. se vayan. O sea, hay muchos principios y creencias erróneas en el liderazgo y en la comunicación. Y hay muchas personas que confunden el gobierno a través del miedo, del temor, de la imposición,
y de la falta de respeto con los sentimientos, con las ideas y los derechos de los demás, y creen que eso es ser un buen líder, y creen que esa es la manera correcta, y creen que si no es así, entonces no los van a respetar, Claro. todo el mundo va a hacer lo que quiere, porque tal vez vieron ese modelo, entonces creen que es el correcto. Ok. Pero es completamente equivocado, porque cuando tú, por ejemplo, un agresivo se encuentra con un pasivo, pues el pasivo se queda callado, pero sigue pensando lo mismo. Sí. O sea, es que el punto... Sí, porque no lo ¿cuál va a es? enfrentar. Exacto. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Que yo me imponga y te diga, pues es así, y tú adentro me llevas la idea y te quedas pensando lo mismo. Entonces, es como si yo estuviera hablando sola. Porque la persona termina cediendo, porque si no es igual de agresiva a mí, y no grita igual, y no insulta igual, y no... Claro. Entonces... Ahí están los pasivos que también eventualmente terminan explotando, porque si una persona pasiva se prefiere quedar callada todo el tiempo, también se puede convertir en una bomba de tiempo, porque hasta cuando una persona se deja gobernar y se deja controlar por una persona así, tarde o temprano, por ese mismo pensamiento que tú dices, si yo no me pongo a su nivel, y en vez de llegar a la asertividad, que vamos a llegar ahí, dice, en vez de llegar al punto medio que es asertividad, no, entonces yo me pongo al mismo nivel de agresividad. Pero por lo general evitar un que pasivo le es muy difícil llegar a ese punto. llegar al agresivo. Por lo general un pasivo, su forma de explotar es haciéndose daño. Son personas que consumen alcohol, son personas que consumen drogas, son personas que se hacen daño físico, son personas que les gustan los peligros. Me imagino que la murmuración también, como que hablar mal. Y son personas que se afectan mucho internamente, y el estrés Sí. se convierte en estrés, y ese estrés puede convertirse en ansiedad, pánico y en enfermedades físicas. Claro. Porque todo lo que es estrés, el estrés debe manejarse, y el estrés se maneja cuando nosotros somos conscientes de él y cuando entonces podemos hablar. Porque ahorita vamos a ver la medida perfecta, que es el asertivo. Sí. Pero el agresivo, por lo general, realmente son personas inseguras. Realmente son personas que no tienen mucha seguridad ni en sus valores, ni en sus capacidades. Y entonces, cuando alguien les contradice, o cuando ellos por eso se ponen así, porque en lugar de convencer a una persona con calma y con argumentos, o de soportar que tú te quedes en tu punto y yo en el mío, y de respetar. O sea, ¿por qué me molestaría que tú pienses que es mejor futbolista Messi y yo Ronaldo? ¿Por qué me molestaría? Porque yo tengo una inseguridad y tú me mueves mi inseguridad al dar otra opción. Pero si yo digo, yo entiendo que tú eres diferente a mí, que tú tienes unos gustos, que tú miras otras cosas, que tú valoras otras cosas y yo otras. Sí. Entonces, si yo puedo confiar en que mi valoración está basada en una apreciación objetiva y fuerte desde el punto de vista que yo, para mí, él, pero respeto que para ti, si tengo la madurez de respetar que para ti es diferente, entonces... Pero fíjate que tú lo dices como un ejemplo por encimita, lo de Cristiano y Messi. Pero ahorita que estamos en la época del Mundial y que ese tema está pero más vivo que nunca, los que le van a Argentina, los que apoyan a Portugal, o los que le van a cualquier equipo que no sea Argentina, o los que le van a cualquier equipo que no sea Portugal porque está Cristiano, yo he notado mucho precisamente lo que estamos hablando, porque entonces las personas que no llegan, no logran entender que tanto Messi como Cristiano tienen sus cualidades y tienen lo que los hace ser tan especiales,
que son totalmente cosas diferentes, porque de pronto Messi nació con el don, Cristiano es una persona disciplinada que llegó a donde está por su disciplina y no necesariamente por el don. Sea lo que sea, me he encontrado y he visto sobre todo muchos hombres que han entrado en discusiones muy fuertes y muy calientes por este tipo de temas, al punto de la agresividad, pero porque pues, hay chats o en persona, entonces cómo las personas y cómo nosotras las mujeres, digamos que si tenemos un esposo que cae en eso, que se pone a discutir en ese tipo, podemos ayudar a, de pronto de una manera asertiva. Bueno, ya ahorita vamos a hablar de la asertividad, pero es que tú lo mencionas como un ejemplo, pero yo lo veo pasar mucho en discusiones porque Cristiano y Messi ni siquiera son parte de nuestra vida y ni siquiera saben que los están defendiendo a muerte y que se insulten y que todo por causa de ellos. Y lo chistoso de esto es que las personas dicen, pero eso es el fútbol. No. Ese es el rasgo en la persona. Claro. Y si la persona cae en el fútbol, en eso, cae en su vida cotidiana también en eso. Claro. Entonces, yo pienso que a mí me encanta el fútbol. Uh-huh. Para mí el fútbol es apasionante. Me gusta mucho. Aunque soy consciente de que puede que haya partidos arreglados, uh-huh, de la corrupción de la FIFA, aunque sea consciente de muchas cosas, me gusta y no me importa, disfruto los partidos y disfruto mucho ver jugar a cada uno de los dos, porque para mí los dos son geniales y los dos son diferentísimos, y esa es la maravilla, que cuando tú puedes apreciar los dones y los talentos en ambos, no te pierdes de disfrutar a cada uno. Sí. Cuando tú estás obsesionado con uno y quieres criticar al otro y verle lo feo al otro, pues te estás perdiendo de disfrutar a una persona que es especial y que no habrá en décadas alguien como él. Entonces, yo admiro profundamente a los dos, sí, me gustan los dos, y si los dos se enfrentan, pues ahí ya pensaría más en el equipo, pero realmente pienso que la pasión no es una discusión de quién es mejor. La pasión por el fútbol es por verlo y disfrutarlo, disfrutando a un excelente jugador como a otro excelente jugador, y no perdiéndonos de disfrutar lo mejor de cada uno sin que haya odio, rabia y esas cosas. Pienso que es muy carnal, sí. Pienso que es muy inmaduro, y pienso que no tiene nada que ver con la pasión, tiene que ver con el rasgo en la persona. La persona tiene un rasgo, y cuando la persona es joven se entiende, pero ya cuando son personas mayores, entonces sí hay una alarma grande, porque quiere decir que hay un área inmadura que, si no se le pone cuidado, va a seguir inmadura hasta que uno sea viejo. Sí. Puedes encontrar una persona de 80 años peleando igual hoy por un mundial, y en todos los mundiales igual hasta que se muere. Sí, porque puede ser Messi o Cristiano o cualquier tema que no sea trascendental. Político, religioso, de moda, lo que sea. El secreto más grande de poder comunicarnos, y entonces aquí viene el comportamiento asertivo, el secreto más importante que se nos tiene que meter en la cabeza todos los días es el respeto. La palabra respeto por la otra persona, sea tu esposa, tu esposo, tu hijo. Tú no eres dueño de nadie. Dios es el dueño de las vidas de las personas, es el que la da y la quita. Entonces, no podemos ser tan irrespetuosos de pretender que esa persona no tiene una individualidad, y como un individuo que es y libre, tiene derecho a pensar, sentir, creer y opinar de acuerdo a lo que él piensa, siente y cree, y no tiene por qué, no está obligado a estar de acuerdo conmigo. Claro. Es muy importante. Eso
nos puede ahorrar tantos problemas y además tantas discusiones tontas. Sí. Porque son discusiones tontas. Porque cuando no se trata de quién es mejor, se trata de que los dos son excelentes en lo que hacen. Sí. Entonces no importa quién es mejor porque es relativo. Es como decir, esa mujer es bonita. ¿Para quién? Para un oriental, esa mujer no es bonita. Para un oriental, para una persona oriental de China, de Japón, nosotros somos feos. Y yo recuerdo que de un compañero actor que también estuvo en el Congreso conmigo, que vivió en China. Y él es rubiecito, de ojos verdes, y él vivió cuando joven en China, y a él le hacían bullying, porque le decían que tenía los ojos muy salidos, que era muy ojón. Por eso tú ves que los animes chinos son ojones, porque Claro. ellos nos ven a nosotros ojones. Claro. Por eso nos dibujan con ojos grandes. Sí, sí. Ellos nos ven así, nos ven súper ojones. Y le burlaban de él y decían que él tenía el pelo, primero que todo, crespo. Entonces se burlaban de que el pelo, bueno, le decían cuánta cosa. Y de los ojos decían que se le iban a salir los ojos, que no sé qué, que qué feo. Y era el niño diferente. Entonces, es tan relativa la opinión y el gusto de una persona que solo cambias de continente, cambias de lugar, y la persona que es muy linda en un lugar es muy fea en otro, y la persona que es tan relativo todo que una discusión basada en el gusto y en la apreciación es ridícula. Y que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas al principio, de que tu decisión o lo que tú piensas a mí me hace sentir inseguro por X o Y razón. Porque también, si a mí no me gusta Cristiano, puede ser que algunas cosas de Cristiano a mí no me representan porque son cosas que Exacto. yo no tengo. Entonces prefiero a alguien más O humilde. que yo no haría. O que yo no haría. Entonces, o prefiero a Messi. Entonces, no podemos irrespetar a las personas y como que no sé si lo que nos falta es como que tal vez respeto 100% y también como que una misericordia de saber que, o sea, esa persona tiene sus razones y tiene sus para pensar como piensa. Entonces, ¿por Exacto. qué llevar a un ataque, a un insulto por una cosa tan insignificante como lo es este tema? La definición del comportamiento asertivo es la persona comunica lo que piensa y siente de manera respetuosa, equilibrada y segura. Entonces, la persona asertiva, con un comportamiento asertivo, primero escucha tranquilamente, porque sí, para comunicar también, para yo comunicarte lo que siento, pienso de una manera respetuosa, equilibrada, también necesito escuchar y entender, y también necesito escuchar tu punto. Sí. Entonces, porque no es, el comportamiento asertivo no es para una persona que habla sola, está basado en la comunicación. Se necesitan dos, un receptor y un transmisor. Entonces, cuando tú estás hablando y yo quiero tratar de entenderte a ti, estoy haciendo el ejercicio en mi mente de respetar la diferencia. Y es absurdo, Valerie, porque Dios nos hizo al hombre y a la mujer diferentes. Dios hizo diferente, tú ves la naturaleza es diferente, los animales son diferentes. En la diferencia es que está la creación. Porque ¿cómo se tienen hijos? Pues se une un hombre con una mujer que son diferentes, ¿no? Una pila tiene negativo y positivo, hay polo opuesto, polo sur y polo norte. Y lo que hace esa diferencia es que da el equilibrio. Claro, que nos complementemos también. Exactamente. Entonces, por eso es tan absurda el comportarnos de una manera agresiva y pensar que las personas deben ser como uno, deben pensar igual a uno, y el que te contradice, el que te critica y el que está en desacuerdo es tu enemigo. Es un pensamiento muy inmaduro, es un pensamiento de una persona que muestra inseguridad en lugar de seguridad. Una persona asertiva es la que se ve segura. Claro. Porque te escucha y dice, ¿sabes qué es interesante? Yo siempre he pensado esto, pero bueno, qué interesante tu punto de vista, porque no lo había pensado. Yo tengo esta opinión, pero porque tenemos que tener en cuenta que de todo el mundo aprendemos
y nosotros no nos conocemos realmente. Y solo nos conocemos cuando hablamos, compartimos y nos relacionamos con los demás. Yo estoy hablando ahorita contigo y te estoy diciendo esto. Y tú estás expresando cosas de lo que yo digo. Y a medida que tú estás hablando, yo te estoy conociendo. Porque te conozco a través de lo que expresas. Me interesa ver qué estás diciendo, ver de qué punto lo ves. Aprendo de lo que estás diciendo. Me estás botando información interesante, importante. Entonces es muy lindo manejar, comportarnos de una manera asertiva, ser respetuosos, ser delicados, aceptar y querer aprender de los demás. Que la asertividad no es... pienso que para algunas personas puede ser fácil confundir asertividad con pasivo en el sentido de que no es que tú y yo estamos en desacuerdo y cuando yo decido, o sea, tomo la decisión de que en mi mente, de que bueno, por más de que yo pueda ser respetuosa y pueda escuchar tus opiniones y tus puntos de vista, yo no tengo por obligación que estar de acuerdo contigo. No. Al yo decirte, ok, entiendo, me parece que tienes un punto de vista válido y así termina la conversación, yo no te estoy dando la razón ni estoy adoptando tu manera de pensar. Ah, qué bueno que tocas ese punto porque también hay una confusión en el agresivo. El agresivo piensa que si la conversación no termina los dos de acuerdo, quedamos mal. Y más si son esposos. Entonces, ¿cómo es que es mi esposo y no vamos a estar de acuerdo? No. La unidad, porque la Biblia dice un reino dividido no prospera. Sí. Una casa dividida será asolada. La unidad es en los proyectos en común. La unidad es en el proyecto económico, en el proyecto profesional, en el proyecto religioso, en el proyecto... ¿No? Pero en cosas individuales, donde están los sentimientos, los gustos, la apreciación, es donde se debe respetar la individualidad. Sí. Y, por ejemplo, yo con mi esposo, a veces empezamos a decir, a mí me gusta tal cosa y a mí no me gusta tal otra. Entonces, nosotros decimos, no, a mí sí no me gusta que el concursante, cuando el concursante hace eso, no me gusta. Y él dice, no, sí, a mí sí me gusta. Y dice, fíjate, sí, a mí. Y ya, ¿cuál es el problema? Pero sí hubo una época en que mi esposo, porque mi esposo tenía una tendencia por la ira a tener ese comportamiento agresivo, y sí me decía, pues tienes que estar de acuerdo conmigo. Claro, no iba a aceptar que tú no estuvieras de acuerdo. Y yo le decía, tenemos que estar de acuerdo y ponernos de acuerdo y obviamente respetar todas las cosas de nuestro proyecto como matrimonio, en el trabajo. Tiene que haber, por supuesto, unidad en todas esas cosas. Pero en lo que es opinión, apreciación, en lo que yo siento, en lo que yo creo, con respecto a algo específico que estamos viendo, que está sucediendo, no tenemos que estar de acuerdo porque ahí está la diferencia, ahí está lo rico. Sí. ¿No? Tú disfrutas, por ejemplo, él no disfruta ir a un estadio a ver un partido, ahora que recién pasó el Mundial, estamos hablando de eso. Él no disfruta ir a un estadio a ver un partido, yo sí. A mí me gusta entrar al estadio, no me gustan los partidos con mucha gente, eso sí, porque nunca en la vida me ha gustado mucha gente en nada, pero me fascina el espectáculo solo de estar sentada y ver el estadio, el campo verde, ver todo, verlo jugar, me fascina, me parece espectacular, me parece lindo. Y a él no, él dice, no, yo prefiero el partido en mi casa, pero eso nunca nos ha llevado a una discusión. Sencillamente, yo sé que un día él va a decir, vamos porque a ti te gusta, y lo va a hacer por mí, y disfrutamos ambas cosas, ¿no? Porque se convierte también en que en el matrimonio, en el amor, cuando amamos a alguien, lo que es importante para ti es importante para mí. Lo tengo que hacer importante para mí. Entonces, nos damos gusto, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo pienso que el llegar a ese equilibrio, el estar nosotros pendientes de cuando tenemos un comportamiento agresivo y dosificarnos, decir, no, eso está mal, tengo que escuchar a la persona, tengo que respetarla, tengo que... No, eso está mal. Y utilizar las palabras correctas. Porque es muy importante también, por ejemplo, cuando tú estás debatiendo, que digas, muy interesante lo que tú estás diciendo, yo no había pensado en eso.
respeto mucho tu opinión. En mi caso, o en mi opinión, o para mí, o desde mi punto de vista, ¿no? No, eso no es así, eso es así, 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 porque sí. No, es muy importante las palabras también que usamos. Y asertivamente, como usando la asertividad, si yo quiero ser asertiva, pero estoy hablando como con una persona agresiva, ¿en qué punto de la conversación debo ya tomar la decisión de retirarme, ya decir como que esto no va para ningún lado porque esa es una persona agresiva? O sea, esto no va para ningún lado. ¿Hasta qué punto y cómo una persona se saca de esa situación? Sí, sin llegar a ser el pasivo. Exacto. El pasivo es el que lleva la idea, el que no le gusta el conflicto, entonces acepta todo, entonces se sujeta, entonces va pasando por encima de sí mismo, sus propias creencias, de sentimientos y todo. Es un extremo muy malo que no debe suceder. Pero cuando hay una discusión, que tú misma lo decías en el podcast anterior, creo, cuando alguno de los dos, porque puede ser que en algún momento uno se comporte como un agresivo, uno también se equivoca. Sí. En algún momento pues uno se pone así agresivo. En el momento en el que uno ve que la otra persona se puso en el comportamiento agresivo, es mejor no seguir sin desprecio ni nada, sino solamente, bueno, sí, ese es tu punto de vista y bueno, es interesante. Tratar de cambiar la conversación, tratar de desviar el tema. Y en otro momento, cuando la persona no esté en esa situación, decirle, mira, es que el otro día estábamos hablando, me parece que estabas tratando de imponer todo y yo sentí que no estábamos como respetándonos los puntos y aclarar para llegar a acuerdos. Porque sí es importante, pero en el momento esa persona toca dejarla, toca lidiarla y tratar de cambiar el tema, decir, sí, no lo había pensado así. Bueno, después seguimos hablando de eso, pero ahora tal cosa, bueno, con sabiduría manejar el tema y después, para uno sacar el derecho que uno tiene a expresar y avanzar en la comunicación con esa persona, sí es bueno hablarlo. Y yo diría que ese límite, no sé si estás de acuerdo, puede ser cuando ya la persona agresiva tal vez entra en una ofensa, Sí. Yo diría que ese ya es el límite en el que uno ya tiene que tomar la decisión de... Cuando la persona empieza a gritar, cuando la persona dice, pero es que tú eres bruto, pero es que tú eres no sé qué, pero es que, pero como tú no escuchas, claro, y empieza el bullying, Sí. y empieza la ofensa, ya ahí entonces es mejor como empezar a uno, como dice la Biblia, la respuesta blanda quita la ira. Entonces ya ahí, bueno, está bien, sí, pero no quedamos en pasivo al tomar el tema en otro momento y decirle, mira, creo que cuando empezamos a hablar te ofuscaste un poco, empezaste a usar esta palabra y pues quiero que sepas que no siempre tenemos que estar de acuerdo, que en este punto, no sé qué, y ser muy sabio también, porque por lo general el agresivo es iracundo, se dispara muy fácil, entonces puede ayudar con palabras como, pero me gustó mucho tu punto de vista, en la mayoría de las cosas estoy de acuerdo, solo que tengo esta opinión porque no es es mi gusto, es mi apreciación, no sé qué, hacerlo de una manera sabia, pero Sí. creo que todos estamos creciendo, madurando y estamos con la ayuda de Dios, por supuesto, porque esto es tan difícil y casi yo diría imposible, sobre todo después de cierta edad, si no lo hacemos con la ayuda de Dios. Es muy importante tener la ayuda de Dios. Entonces, Primera Reyes 4:29 dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Es muy lindo la historia de Salomón, del rey Salomón, porque cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, como dice la misma Biblia, él no pidió riquezas, él pidió sabiduría y prudencia. Y dice que Dios, a causa de eso, también le dio riquezas. Pero ¿por qué él pidió sabiduría y prudencia? Pidió sabiduría y prudencia porque la combinación de las dos cosas son el éxito de una persona. La sabiduría es algo que sobrepasa la inteligencia. La sabiduría es saber qué hacer, qué decir, cómo actuar, saber solucionar. O sea, la sabiduría está por encima de cualquier
calificación de inteligencia, de lo que sea. La sabiduría es todo lo que uno necesita para ser una persona exitosa, pero a la vez, con la prudencia, forman una combinación maravillosa. ¿Por qué? Porque mucha sabiduría te puede hacer una persona soberbia. Porque cuando sabes mucho, ya quieres enseñarle a todo el mundo, ya quieres decir, ya quieres hacer, ya quieres... Y ya, cuando tienes tanto conocimiento, entonces quieres decirle a todo el mundo las cosas como se hacen. Pero resulta que por mucho que sepas y por mucho que veas en las personas cosas, a veces hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Por eso, la prudencia, que es saber cuándo se dice esa verdad, cuándo se revela esa sabiduría, el tiempo de Dios, el momento, cuándo callar y cuándo hablar, son la combinación perfecta. Recuerdo que en nuestro matrimonio, el principio Mario decía, es que tal cosa, y ofendía, y decía, pero es verdad. ¿Pero es verdad o no? Entonces yo le decía, es que el hecho de que sea verdad, o es que tú eres una persona así, por eso te va mal, por esto y esto y esto y esto. ¿Pero por qué le dijiste eso? ¿Pero es verdad o no? Sí. Pero es que la verdad también hay que saber cuándo decirla. Sí. Por eso él pidió Prudencia. sabiduría y prudencia, porque hay un tiempo para todo. Y entre más sabemos, entre más conocemos, más prudentes debemos ser, porque más cosas vemos. Y a veces el decirle a una persona a destiempo algo la afecta, la daña, no está preparada. Entonces creo que ya con este pensamiento vamos a cerrar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir empleando esta herramienta tan linda que nos enseña a relacionarnos mejor y a tener mayores logros en nuestra vida personal y profesional. Vamos a orar. Papito hermoso, gracias te damos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ser personas prudentes, a callar, a hablar, a pensar antes de hablar, a no tratar de solucionar las cosas sin pensar, sin pedirte una estrategia, sin orar, a no ser personas impulsivas, Señor. Ayúdanos a cambiar en esto. Ayúdanos a discernir si somos pasivos para poder encontrar el equilibrio hasta la asertividad. Y ayúdanos, Señor, a discernir si somos agresivos para poder encontrar la medida, el equilibrio correcto para poder llegar a ser personas que nos comportamos de una manera asertiva, para poder cambiar, dar testimonio de ti a nuestra familia, a los de afuera, y así finalmente poder seguir predicando el Evangelio y contándole a las personas que Jesús salva, da vida nueva y sobre todo nos da vida eterna. Gracias, Dios. Te amamos, te alabamos, te damos todas las gracias, Señor. Recuérdanos todo esto durante la semana y el resto de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con la bendición de Dios, nos vemos la próxima semana. Bye.